Chicos, bienvenidos aquí a un nuevo video. En el día de hoy le daremos solución a nuestro octavo ejercicio de circuitos eléctricos y como ven le daremos solución a este ejercicio. Entonces empecemos. Empezaremos con nuestro primer paso, que sería ubicar nuestras mallas. Entonces, como vemos, tenemos 4 caminos cerrados, entonces estos son los que trabajaremos en este video. Nuestro siguiente paso sería asignar nuestras corrientes y ubicar nuestros signos. Entonces, para esto, a todas las mallas le asignaremos el mismo sentido de corriente, que es el sentido horario, y las nombraremos. Esta será nuestra corriente I1, nuestra corriente I2, nuestra corriente I3 y nuestra corriente I4. Ubicaremos nuestros signos. Entonces recuerden, nuestra fuente ya tiene los signos definidos, entonces los dejaremos tal cual. La resistencia es por donde entra la corriente más, sale menos, entra más, sale menos. Nuestra siguiente malla lo mismo, entra la corriente más, sale menos, más, menos, más, menos. Acá más, menos. La fuente de corriente no la tocaremos por ahora. Acá esta siguiente resistencia entra más, sale menos. Y acá lo mismo, más, menos y más, menos. Ya que tenemos esto, pasaremos a nuestro siguiente paso, que sería aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces empezaremos con nuestra malla 1. Entonces, para nuestra malla 1, empezaremos desde algún punto de nuestro circuito, lo pueden elegir ustedes como quieran. Empezaremos desde este en específico. Entonces, primer signo que nos encontramos según el recorrido de la corriente, el sentido de la corriente, es un menos. ¿Cuál es el voltaje? 30 voltios. Acá no hay más, seguimos acá nuestro camino de corriente. Primer signo que nos encontramos, más voltaje, la resistencia multiplicada por la corriente, que es la corriente I1. Pero acá vemos que encontramos otra corriente que afecta la resistencia. Entonces, ya analizamos este punto, nos faltaría este signo. Entonces, menos 2 y 3, que es la otra corriente que afecta. Y para esta resistencia lo mismo, primer signo que nos encontramos, más, pero también afecta a otra. Entonces, más, valor de la resistencia, 3 y 1, menos 3 y 2, que sería la otra corriente que afectaría. Seguimos el sentido de la corriente y terminamos. No tenemos más elementos en nuestra malla, entonces esta tendrá que ser igual a 0. Sumaremos nuestras corrientes que tengamos aquí semejantes. Entonces para la corriente I1 tenemos 2, que es 2 y 3. Entonces la sumaremos, nos daría 5 y 1. En nuestras corrientes 2 tenemos una, que es menos 3 y 2. Y nuestra corriente 3 también solo una, que es menos 2 y 3. Acá nuestro voltaje lo pasaremos al lado contrario del igual, con signo contrario. Entonces nos quedaría 30. Entonces, chicos, esta sería nuestra primera ecuación. Ya que tenemos esta, pasaremos a nuestra siguiente malla, que sería nuestra malla número 2. Y para esta malla, ¿qué haremos? Haremos exactamente el mismo procedimiento que hicimos desde esta malla. Entonces podemos empezar aquí desde este mismo punto, o desde aquí, desde donde quieran. Empezaremos desde este mismo punto. Entonces, primer signo que nos encontramos, más, ¿cuál es el voltaje? La resistencia multiplicada por la intensidad, 3 y 2, menos, porque este ya lo vimos, pero nos falta este, menos 3 y 1. Seguimos nuestro recorrido, primer signo que nos encontramos, más, valor de la resistencia 6 y 2, menos, porque miren acá, más, pero nos falta este menos, menos 6, ¿y cuál es la corriente? I4, 6 por I4. Seguimos acá nuestro sentido de corriente, primer signo que nos encontramos, más, valor de la resistencia 1 y la corriente que afecta. Esta resistencia solo es una, que es la corriente I2, nos quedaría menos I2. No hay más elementos en nuestro circuito, entonces esta suma nos tiene que dar 0. Entonces haremos lo mismo, sumaremos nuestras corrientes que tengamos. Para la corriente I1 solo tenemos una, que es menos 3 y 1. Para nuestra corriente 2 tenemos 3 corrientes, que es 1, más 6, 7, más 3, 10, más 10 y 2. Y nuestra corriente 3 no tenemos ninguna, casi y 1, perdón. Para nuestra corriente 3 no tenemos ninguna, y para nuestra corriente 4 tenemos menos 6 y 4. Listo, ya que tenemos esto, no tenemos también ningún término de voltaje que no tenga ninguna corriente, entonces es igual a 0. Esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces pasaremos a nuestra siguiente malla, pero miremos, aquí ya en esta malla encontramos una fuente de corriente. Como vimos en el video pasado, ¿qué pasa cuando entre dos mallas existe una fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente? Pues que en esto se presenta algo conocido como una supermalla. Entonces, ¿qué haremos? Dibujaré aquí otra vez el circuito para poderles explicar qué debemos hacer.
Listo chicos, pues aquí ya reduje este circuito. Entonces, como vemos, en nuestro circuito original teníamos entre dos mallas, entre dos caminos cerrados, teníamos una fuente de corriente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasaremos a nuestro siguiente circuito y lo que hicimos fue hacer como si quitáramos nuestra fuente de corriente, como si desapareciera. Y lo que haremos es que entre estas dos mallas formaremos una sola supermalla. Entonces, va a ir en el mismo sentido corriente que hemos planteado desde antes, en este sentido horario, y esta será siendo nuestra malla número 3 y esta nuestra malla número 4. Eso se va a conservar al igual que los signos que hemos planteado. Entonces, ¿cuál sería la ecuación para esta super malla? Empezaremos desde cualquier punto, al igual que en una malla normal. Empezaremos desde aquí. Entonces, según el sentido de la corriente, primer signo que nos encontramos, más cuál es la resistencia, 6 ohmios, y cuál es la corriente, y 4. Veremos que también, al igual que acá, afecta otra corriente. Entonces, ya analizamos este más, pero nos faltaría este menos. Menos 6 igual a la corriente y 2. Seguiremos el sentido aquí en nuestra corriente, primer signo, más valor de la resistencia, 2, con la corriente y 3. Miremos que ya aquí pasamos, por decirlo, esta barrera invisible donde están nuestras dos mallas. Entonces esta corriente ya vendría siendo la corriente I3. Entonces valor de la resistencia 2 por I3. Pero también está afectando este signo. Ya analizamos este, nos faltaría este, menos 2 y 1 porque está nuestra corriente 1, nuestra corriente 2. Seguimos aquí el recorrido de nuestra malla, primer signo más, valor de la resistencia 4 y la corriente en la que está, la I3. Seguimos, primer signo más, valor de la resistencia 8 y la corriente ya es la corriente I4. Entonces, I4. Seguimos acá y vemos que terminamos. Entonces, esta sumatoria tendrá que ser igual a 0. Sumamos las corrientes que tengamos aquí semejantes. Entonces, para la corriente I1 tenemos solo una, que sería menos 2 y 1. Para la corriente 2 tendríamos menos 6, solo una también, que sería menos 6 y 2. Para la corriente 3 tendríamos 2 y 4, 6, y no tendríamos ninguna más 6 y 3. Para la corriente 4 tendríamos 8 y 6, que nos daría más 14 y 4. No tenemos ninguna fuente de voltaje, ningún voltaje, entonces esto tendrá que ser igual a 0. Entonces chicos, esta sería nuestra tercera ecuación, pero vemos que tenemos 4 incógnitas y tenemos solo 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué nos faltaría? La ecuación teórica de la supermalla. Esta ecuación que nos dice, voy a redibujar este pequeño circuito de aquí para poderles explicar bien. Entonces tenemos aquí nuestra fuente de corriente, que es de 4 amperios, y tenemos a este lado la corriente I3 y a este lado la corriente I4, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vemos que nuestra corriente I4 va en este sentido y nuestra corriente I3 viene en este sentido. Entonces la corriente I3 acá y la corriente I4 acá. ¿Qué nos dice esta ecuación teórica como tal? Esta ecuación nos dice que el valor de la fuente, 4 amperios, va a ser igual a la corriente que va en el mismo sentido, que en este caso, ¿cuál sería? La corriente I4 menos la corriente que va en el sentido contrario, que en este caso, ¿cuál sería? La corriente I3. Y ya, esta sería nuestra cuarta y última ecuación, y es así de simple. Entonces procederé a resolver nuestro sistema de ecuaciones, que es un poco más grande, que es de 4 por 4, y ya volvemos con los resultados. Listo chicos, ya resolví este sistema de ecuaciones. Me dio que para la corriente I1 tenemos un valor de 8.5 amperios, para la corriente I2 de 4.6 amperios, para la corriente I3 de menos 0.55 amperios y para la corriente I4 de 3.44 amperios. Pero miremos aquí, el ejercicio nos pide como incógnita, el ejercicio como tal, nos pide la incógnita de I. ¿Cuál dirían ustedes que es esta corriente I? Como la hemos ubicada, esta corriente está ubicada aquí en esta malla, la tenemos aquí. Entonces esta corriente I sería igual a la corriente I1. ¿Y cuál es nuestra corriente I1? De 8.5 amperios. Entonces esta sería nuestra corriente I. Muy fácil. Pero ¿qué tal si la corriente no la pidieran aquí, en medio de estas dos mallas? Entonces lo que haríamos sería mirar el sentido de las corrientes y la que fuera en el mismo sentido de la corriente que nos piden, la restaríamos con la que va en sentido contrario. Como en el video pasado, lo pueden mirar si no lo han visto. En el video pasado nos pusieron esa corriente incógnita, entonces de esta manera es como se resuelve.
Entonces chicos, en el siguiente video le daremos solución a este ejercicio que aparecerá en pantalla. Es un ejercicio, como pueden ver, no tiene ninguna supermalla ni nada. Es un ejercicio normal, pueden irlo resolviendo. Y en el siguiente video miraremos cuál es la solución de este. Recuerden que si este video les fue de utilidad, pueden apoyarme dando un like y suscribiéndose. Adiós.